Bien, viva el Espíritu Santo en nuestros corazones. Qué lindo, qué hermoso estar juntos, ¿sí? Eh, Tratando de reflexionar un tema que considero yo es apasionante. En esta oportunidad me toca hablar sobre un tema maravilloso, como lo fue para nuestro padre San Arnoldo Jansen. El tema, ustedes lo saben, ¿sí? Es la Santísima Trinidad. Es un misterio y como todo misterio, no puede ser comprendido por la razón en su totalidad, sino que debe existir esa cuota de fe, esa gotita de fe para poder palpitar al unísono. Entonces estaríamos hablando así de un tema que requiere de la gracia divina, de la gracia de Dios que se nos revele para poder sumergirnos en su amor. Por lo tanto, intentaré ingresar a este misterio descalza, ¿sí? Así como lo hizo Moisés frente a la zarza ardiente, descalzándose. Y hasta tal vez delante de ustedes titubeando, ¿sí? Balbuceando y solo pretendiendo contagiar ese deseo de sumergirnos juntos en este gran misterio de amor y así experimentar el estar inmersos en el amor trinitario. Paradójicamente, estamos insertos dentro de una sociedad, dentro de una época en que se vive una imperiosa sed de Dios, que impulsa al ser humano a buscarlo en un sinnúmero de ofertas espirituales de todo tipo. De aquí la importancia de cultivar una auténtica espiritualidad cristiana centrada en la vida trinitaria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es nuestra urgencia como agentes de pastoral dentro de nuestras instituciones, ¿sí? Poder contagiar también a los que están alrededor nuestro este carisma, esta espiritualidad arnoldina, ¿no? Viva Dios uno y trino, en nuestros corazones y en todos los pueblos. Entonces, un amor vivido en coinonía sería el hablar de la Santísima Trinidad, respetando la diversidad que permite reconocer el rostro de Cristo en el rostro de los otros. Una espiritualidad encarnada en la vida concreta, en el día a día, que se manifiesta como acogida, escucha, diálogo, encuentro y permanente reciprocidad. Todas estas son cualidades propias de la Santísima Trinidad. Bien, les invito a adentrarnos en este misterio de amor, invocando con fe a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquellos que prefieran cantarlo, ¿sí? Van a pausar esto y vamos a decir, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, estamos aquí. Y sigue. Bien, aquí les voy a presentar un icono que me gustó mucho y sobre esto vamos a tratar de reflexionar. Es de la hermana Caritas Müller, es una dominica suiza. Miren cómo se puede percibir el misterio de la Santísima Trinidad, cómo nos envuelve, tal cual dice la palabra de Dios. Y también ustedes lo han respondido en el cuestionario. En Él vivimos, nos movemos y existimos, de los Hechos. Ahora déjenme ver cómo agarro el puntero acá.
Bien, ahí está. Estoy aprendiendo, gente. Bien. Observemos detenidamente cuántas personas tenemos en esta imagen. ¿Cuántas personas hay acá? Y podemos diferenciar personas en movimiento y personas estáticas. Vemos que son 4. Es importante diferenciarlas para poder conocer su identidad. Vamos a comenzar a hablar de quién se encuentra en el centro de la imagen, ¿sí? Vamos a ver a quién tenemos aquí. Una persona que no tiene movimiento, está doliente, débil, entregada. Esta persona nos representa a cada uno de nosotros, necesitados de esa fuerza divina, necesitados de Dios. Es también la humanidad sufriente que se encuentra en ese sitio de esta imagen. Nos hace recordar a aquel hombre del Evangelio, ¿sí? Que venía bajando y fue asaltado por unos malhechores y fue rescatado por un buen hombre, el buen samaritano. Un ser aplastado por su misma historia y por él mismo. El que quiere ser y que no es, que quiere mirar más allá y se encuentra mirándose a sí mismo. Y por lo tanto, un ser totalmente contradictorio, atrapado en su propio deseo de poder y de tener. Por tanto, un ser débil, necesitado, doliente, con el límite de su propia humanidad. ¿Cuánto nosotros le podemos comprender? ¿Sí? Este ser humano que está aquí en el centro de este círculo, casi imperceptible, que se encuentra, es decir, encuentra, ¿cómo puedo decirle? Este hombrecito nos representa a nosotros y representa a toda la humanidad, todo el cosmos, a toda la creación. ¿Sí? En Romanos 8 dice, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores como de parto. Entonces podemos ver que toda la creación, más todavía en este momento en que vivimos secuelas o vivimos este momento de pandemia, ¿cómo sabemos que la creación, ¿sí? Humana pide sanación? Y también cómo toda la creación, ¿sí? La ecología se ve amenazada y también pide ser respetada. Ese círculo es tocado por las 3 personas, fíjense, ¿sí? Ahí veo que tengo que tener pulso para manejar esto. Ok. Entonces, el Espíritu Santo en la parte superior, el Hijo en la parte izquierda de rodillas y el Padre en la parte derecha. Dios se hace condescendiente con el hombre y lo toca. Aquí tenemos que entender la condescendencia, no como en nuestro lenguaje común que utilizamos la palabra, sino como un descender. El Padre desciende ¿sí? Desciende a esta humanidad doliente. Dios mira al hombre y lo toca, desciende a su realidad y en el Verbo encarnado se hace uno con ella. Él no es un Dios impasible, que no se conmueve con la realidad humana. Es misericordia y muestra su omnipotencia, precisamente siendo misericordioso. Además, ese círculo de la persona humana está en el centro de un círculo más grande que toca a las 3 personas, les había dicho, el círculo de la única naturaleza divina. ¡Wow! Fíjense lo grandioso que es esto. Es maravilloso. Me quedo corta de palabras para poder expresar cuánto amor encierra este misterio. Tenemos a un Dios amor que nos da todo, hasta parte de su divinidad. Esto significa que el ser humano, cada uno de nosotros, se encuentra allí, aquí, en el centro de la misma Trinidad y participamos de lleno
de la única naturaleza divina. A ver, vamos a comprender esto un poquito mejor. Dios es Dios por esencia, pero el ser humano está llamado a hacerlo por participación. Jesucristo dice que en ese camino de transformación en Dios, ambas partes, es decir, Dios y el hombre, se entregan en total posesión, haciendo al ser humano divino por participación. En cada Eucaristía, al comulgar, entramos en íntima comunión con Dios. Significa que somos imagen de Dios, somos su imagen, porque tenemos la capacidad de amar, porque somos libres, porque tenemos raciocinio. Pero aquí estamos yendo un poco más allá. Aquí estamos diciendo que tenemos el mismo ADN de Dios, procedemos de Él y lo autenticamos, lo confirmamos en el sacramento del bautismo. Somos bautizados en el nombre de la Trinidad y esto a mí me emociona, sí, es un sello indeleble. El varón y la mujer como imagen nos descubrimos o se descubren a sí mismos mirando a Dios, y esto tiene que ver con lo que es el ser humano. ¿Cómo saber cuál es mi destino? Mirando a Dios. ¿Cuál es mi realización? Mirando a Dios. ¿Cómo saber si algo está bien o está mal? Y miremos a Dios. Y en Dios nos vamos descubriendo. Tenemos que ir a la fuente, ¿sí? De dónde es nuestro destino, de dónde es nuestra parte, nuestra felicidad. Pero por pura misericordia divina sucede también al revés, y esto me estremece, que Dios se ve a sí mismo cuando mira al hombre. Y de allí es que comienzo hablando de esta persona que está en el centro. El sueño de Dios está en el propio hombre, porque para eso el Verbo se ha encarnado. Es cierto, la palabra se ha hecho carne para redimirnos del pecado, para librarnos de la muerte y para restaurar al hombre. Pero antes que eso, si se puede decir así, el Verbo se ha hecho hombre para que el hombre tuviera vida y vida en abundancia, dice en San Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, dice Jesús, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo el enviado. ¿Sí? Eso también lo dice en San Juan 17. Este conocimiento del que habla Jesús no es solamente intelectual, no es solo como dicen lo que saben las Sagradas Escrituras. Es un conocimiento más que nada experiencial, de unificación, de identificación, de transformación en el mismo Verbo encarnado, para llegar a decir así como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Así el Padre, en su sueño sobre nosotros, al mirarnos, ve a su propio Verbo, a su propio Hijo. Es decir, nos ve en el Verbo, porque el Padre nos ama como sus hijas y sus hijos, y en su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo todo lo creado. Sí, es por eso que el ser humano está en el centro de la Trinidad, en el centro de la misma naturaleza divina y participando de su gracia. Pero hay un poco más. Ahora vamos al meollo de este misterio, las tres personas divinas. Para empezar, cada una de ellas está rodeada por un círculo. El Espíritu Santo, ¿sí?, tiene su círculo, el Padre el suyo, el Hijo tiene también su mismo círculo. Están también dentro de otro círculo más grande. ¿Qué quiere significar esto? Que cada uno es una persona distinta, es decir, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo el Padre, ni el Hijo es el Espíritu Santo y viceversa, tampoco el Padre es el Espíritu Santo y viceversa. Son tres personas distintas, pero un único Dios.
cada uno con un rol propio. Y acá me cuesta decir, digamos, discriminar así, pero es necesario. El Padre lo conocemos como Creador, el Hijo como Redentor y el Espíritu como Santificador. Así como les decía, tenemos que tener cuidado de no separarlos. Me cuesta anunciar a cada uno por separado porque la Trinidad es unicidad, es comunión, es participación. No existe divinidad fuera de esa unidad, ¿sí? A ver, trataré de explicarme un poco mejor. Dios Padre es creador, pero en el Evangelio de San Juan nos dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Fíjense eso. El Padre enuncia, el Padre es la palabra, crea con la palabra, pero es el Hijo, el Verbo, es el Hijo la palabra, ¿sí? Y de ese amor mutuo surge la vida, surge la luz, ¿sí? Ahí surge todo. Entonces, es maravilloso cómo poder comprender que este equipo, ¿sí? Este equipo de personas que supuestamente decimos son tres, al mismo tiempo es uno, porque no pueden hacer nada sin el otro, ¿sí? Se necesitan. Qué belleza, qué invitación más hermosa de nosotros, sus hijos, poder vivir interconectados. Somos comunión, nacimos para ser comunidad, nacimos para estar con el otro, ¿sí? Y ir recreando la creación. Es eso. Y lo recreamos porque compartimos parte de esa divinidad. Vean, ya me entusiasmé un poquitito. Pero aquí se centra el misterio de la Santísima Trinidad. En efecto, estamos hablando de un misterio y necesitamos de la gracia para poder comprender por lo menos un poquito. No es un enigma, también estuve reflexionando sobre eso, que misterio se diferencia de enigma y vamos a tratar de diferenciar. A ver, un enigma por esencia es algo que permanece oculto y su razón de ser es permanecer escondido y sin comprenderse. El enigma no tiene nada que ver con el trabajo en equipo, no tiene nada que ver con la comunidad o la comunicación. El enigma no quiere abrirse, revelarse, es frío, metálico, amenazador. Por el contrario, la esencia del misterio es revelarse, darse a conocer. El misterio se abre, quiere ser más y más experimentado. Es cálido, abierto, acogedor. Busca ser conocido e invita al sumergimiento en él. Podríamos comparar el enigma con un lago congelado. Jamás nos podemos sumergir o zambullir en un lago congelado. Es frío e impenetrable. Lo que guarda y esconde siempre permanecerá oculto. Su misma superficie es una barrera. El misterio, por el contrario, es un mar de aguas frescas y transparentes, que no tiene fondo ni riberas, que nos invita a zambullirnos en él y a recorrer las profundidades sin límite. Pues bien, nuestro Dios no es un Dios enigmático, es un Dios misterioso. Por tanto, lo que tenemos que hacer es arrojarnos al misterio y sumergirnos en él. Iremos descubriendo realidades sorprendentes. El misterio trinitario no te invita a quedarte afuera como lo hace el enigma. Quiere que lo apropies en la contemplación. Lo que sucede es que como un mar sin fondo y sin ribera, jamás lo vamos a abarcar, ni siquiera en la eternidad, porque es un misterio. Ahora les invito a contemplar al Padre, ¿sí?
¿sí? Vamos a detenernos y empezamos con las personas que tienen este movimiento. Es el Padre de la misericordia. Fíjense bien esta imagen. Toda su actitud nos lleva a revivir la parábola del hijo pródigo, mejor dicho, así como lo dice el Papa Francisco, el Padre misericordioso. El Dios que es pura misericordia, un Padre que levanta al hombre de su miseria y amorosamente besa su rostro, como en la parábola de Lucas. Ese es nuestro Padre, amoroso y con entrañas de madre. ¿Acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré, dice en el pasaje de Isaías. Es el Padre el que sostiene, el que besa, el que reconforta. Un Padre que sale al encuentro del horizonte todas las tardes para poder ver venir a su Hijo. Escudriña la lejanía esperando a ese Hijo amado. Es un Padre con un amor activo que sale al encuentro, que no se queda como un haragán o indolente en su trono de majestad, sino que se mueve y sale de sí. Está en camino. Es sinodal. El amor de Dios es intenso, gente. Constante, sin límite, sin disminución alguna. Estamos tan acostumbrados a darnos parcial o inconstantemente que un amor tan fiel y sin condiciones nos es extremadamente incomprensible e inmediatamente lo sumimos en una categoría de enigma. Es verdad, decimos, es un misterio, pero en realidad lo colocamos en la categoría de enigma, frío, distante, porque no podemos entender. Pero si nos apasionamos y tratamos de entrar en las contemplaciones, en la oración, en el ver en el rostro del otro a otro Cristo, si hacemos ese ejercicio, ¿sí? Es cierto, es un misterio, pero si de verdad nos creyésemos que es un misterio, nos dejaríamos empapar por él, nos sumergiríamos en él y nos dejaríamos transformar por ese amor implacablemente misericordioso. De nuevo, ¿sí? Es real que hay una fuerza nuestra, de nuestra propia humanidad caída por el pecado, que nos arrastra y nos lleva, nos tiende a llevar por un mal camino, ¿sí? Donde se transita por el egoísmo, la envidia, los celos, y cuántas otras, otros pecados, otras sombras. Y Dios es el Dios de la luz, del camino que tiende a llevarnos. Entonces entre nosotros nos ayudamos, y a través del diálogo, a través de la escucha, a través del respeto, de estos valores, ¿sí?, que inculcamos a nuestros alumnos, nosotros nos decimos, bueno, ayúdanos o vamos a ayudarnos a vivir de manera trinitaria, ¿sí? Yo creo que es posible. Uno descubre que el poder de Dios Todopoderoso no es el poder de la magia, sino el poder del amor. Dios ama incondicionalmente y gracias a su amor uno aprende a amarse a sí mismo incondicionalmente. Es curioso, se necesita todo el amor infinito, incondicional y misericordioso de Dios para poder amarnos a nosotros mismos. Ojalá podamos hacer esta experiencia y contagiarla en nuestro entorno. Que la perfección de Dios, por lo tanto, nuestra perfección, no es la impecabilidad. No significa no pecar, sino que es la misericordia. Es el Padre providente. Tenemos un Padre que piensa en nosotros. Jesús dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. El Padre sabe lo que nosotros necesitamos. Él es nuestro Abba, nuestro papito, así lo que le llamaba Jesús. Qué bonito, ¿no? Ahora vamos a pasar a contemplar
al Hijo, ¿sí? Es el Hijo amado. Ay, cómo me gusta ese texto, ¿eh? En el bautismo, cuando los cielos se abren y el Espíritu aparece, ¿no? La voz del Padre aparece, dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija muy amada, en ti me complazco. Nos podemos sentir cada uno de nosotros hijo, hija muy amada, en el cual Dios se complace, dice, está chocho por nosotros. Bien, es el entregado, este Hijo Jesucristo es el entregado, es el enviado, es el misionero del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvarlo. Todo el Evangelio está impregnado de esta convicción. Yo he bajado del cielo para hacer la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Es el servidor, el obediente, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. La figura del Hijo en esta imagen es sencillamente inesperada. ¿Sí? ¡Ah, cuánta ternura! Observen la delicadeza y la ternura con que toma los pies del hombre para besarlos. Y por ahí si se imaginan un poco más, es mi pie, es tu pie, ¿sí? Es tu parte más frágil. Fíjense cómo los besa. Es como si no quisiera romperlo, lastimarlo, porque lo ve frágil. Observen la expresión de su rostro dirigido a sus pies, con los ojos cerrados en signo de respeto. Observen la curvatura de su espalda, sus piernas flexionadas. Todo en él indica el respeto, solicitud, interés, delicadeza, sumisión, entrega, anonadamiento. Miremos acá. Ah, qué pena, no se ve. Ahí no se está viendo. En el original sí se ve la cicatriz del clavo, ¿sí? Y entonces estaríamos pensando que es el Jesús resucitado el que está allí, ¿sí? Abajado, se dice, sí, arrodillado frente al ser humano. Uno recuerda cuando Jesús en la última cena se levanta para lavar los pies a sus apóstoles y Pedro se niega a ello. Lavar los pies era propio de esclavos. Lo inaudito, ¿sí?, del gesto es que en una sociedad como la de Jesús, donde el honor era un bien escaso y cada quien se relacionaba en función de su honor, Jesús decide públicamente, ¿sí?, perder ese honor, una locura. Todo el mundo trata de adquirirlo y Jesús decide perderlo públicamente. Por eso Pedro se escandaliza. El maestro se pone el salsal del esclavo y se arrodilla. Pablo en su carta a los Filipos nos dice que el Mesías Jesús se anonadó a sí mismo, se vació de sí y tomó la condición de esclavo. Dios ama de tal forma, con tanta humildad, que ve al ser humano, dice Juan, como si Él fuese su Dios, siendo el mismo Dios su esclavo. Esto es una locura. Esta es la actitud de Jesús en el icono que estamos meditando. Un Jesús que espera, que sufre y que ama. Hay que ponerse delante y maravillarse ante esta forma de amar de Dios, que no conoce límites ni abajamiento. Y qué reto que es para nosotros, qué desafío, porque si vamos a vivir de manera trinitaria, nos invita a este anonadamiento, a este abajamiento, ¿sí? Nos invita a cultivar esta humildad frente al otro. Entonces, yo creo mucho en la gracia de Dios, en todo ello. Vamos entonces a meditar ahora, a contemplar a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Miren, dije la tercera persona, es como que si hubiera una primera, una segunda, una tercera. Por ahí lo decimos así,
pero nadie es anterior ni nadie es posterior, nadie es más importante que el otro, ¿sí? La divinidad lo comparten en un mismo nivel, no existe uno sin el otro, ¿sí? Entonces, solamente para poder, lo categorizo para poder explicar, pero en sí es uno, Dios Trino es uno. El Espíritu Santo, observemos bien acá, ¿sí? Por fin llegamos a este centro. La persona que está, ¿sí?, en este norte, es el que procede del Padre y del Hijo, y que nos envuelve, el que crea la comunión del Padre y del Hijo, y el que nos hace entrar en comunión con las divinas personas, entre nosotros y con toda la creación, con el cosmos. Él es quien nos envía a la misión, el que nos hace hijos en el Hijo. El Espíritu es quien nos hace personas espirituales y genera en nosotros vida espiritual. Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que contemplaron nuestros ojos, se los anunciamos para que estén en comunión con nosotros, y esta comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Eso dice también en San Juan. Bien, contemplemos al Espíritu en este icono. Está en el medio, desciende directamente al centro de la escena, a la persona. A mí me recuerda Pentecostés, ¿sí?, esta imagen. En el icono vemos entonces así a la Trinidad, amor que se vuelca sobre la persona. El Padre le sostiene, el Hijo le besa y el Espíritu se derrama sobre cada uno de nosotros en esta personita, ¿sí? La Trinidad se mete hasta lo hondo, se encarna, se solidariza con cada uno de nosotros. Por eso puede que les sorprenda a ustedes esta imagen, cuyo centro lo ocupa el ser humano roto y herido. Y a propósito, he comenzado hablando del ser humano. ¿Por qué? Porque para Dios en el centro está la persona. Toda su atención está centrada sobre cada uno de sus hijos, su más bella creación. Bien, hasta aquí fue un intento de adentrarnos en este maravilloso misterio, de ser más consciente, ¿sí?, de este misterioso amor en quien vivimos, nos movemos y existimos. Por eso, desde nuestra espiritualidad heredada de San Arnoldo Janssen, les invito a que digamos juntos, a que recemos: sea conocido, amado y glorificado por todas las personas, Dios uno y trino, la omnipotencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gente hermosa, muchas gracias por estar, muchas gracias por escuchar, por su atención. Muchas gracias por todo lo que hacen y seguirán haciendo por el bien de tantas personas, tantos alumnos, ¿sí?, que Dios nos encomienda a diario. Gracias por su testimonio y deseo de vivir en coinonía, deseo de vivir en Trinidad. Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.